Bienvenidos nuevamente al Seminario Poblano de Filosofía Moderna. Yo espero que poco a poco se vaya incorporando más gente. Yo sé que ya cerca de Puente a lo mejor ya están pensando en qué van a hacer ahora, aprovechando justo los semáforos verdes y todo esto. Pero bueno, ojalá se conecte más gente para que más gente podamos aprovechar de la experiencia y de toda la investigación que realiza el doctor Leonardo Ruiz Gómez, que pues no es por nada, pero es un gran amigo y es un gran colega que la verdad es que vale muchísimo la pena conocerlo, además de que, bueno, ahorita les diré formalmente algo de su currículum, y que, bueno, siempre ha tenido la amabilidad de acompañarnos ya en varios eventos, ¿no? En las semanas de estudios laimixianos, ahora en este seminario, y bueno, juntos pues acabamos de hecho también de coorganizar el Congreso de la Red Iberoamericana LAIMIX, que por cuestiones de pandemia se hizo virtual, pero digamos ahí hubo toda una labor de convivencia, y además de que también nos ha regalado algunas publicaciones, digamos, ha colaborado en algunas publicaciones que se han hecho en la universidad, con textos que pues le han servido a mucha gente para ir conociendo estos aspectos de la filosofía de LAIMIX, que son digamos, las partes más densas de la filosofía de Leibniz. Leonardo, bueno, su tesis doctoral que está en la biblioteca, hay un ejemplar del libro que publicó a partir de su tesis doctoral. Entonces, para quien quiera, pues Leonardo hizo un estudio sobre la noción del espacio, y también tiene varios temas, varios estudios sobre la noción del tiempo, sobre la noción de modo, bueno, el tema de la dinámica en LAIMIX, que incluso, bueno, yo lo he citado en muchas colaboraciones, incluyendo pues todos los estudios que he llegado a hacer sobre la corporalidad en LAIMIX, que me ha ayudado mucho a vislumbrar muchos aspectos concretos de la filosofía de LAIMIX, que siempre es bueno ese diálogo para seguir aprendiendo. Entonces les presento formalmente al doctor Leonardo Ruiz. El doctor Leonardo Ruiz es licenciado en Filosofía por la Universidad Panamericana y doctor en Filosofía por la Universidad de Navarra, donde recibió el Premio Extraordinario de Tesis en 2014. Actualmente es profesor investigador y director de la licenciatura en Filosofía de la Universidad Panamericana. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, nivel 1, autor del libro El concepto leibniziano de espacio, la polémica con Clark y el newtonianismo, y de diversos artículos especializados. Sus líneas de investigación abarcan la filosofía de la naturaleza, filosofía de la ciencia, filosofía moderna y metafísica. Y pues nada, Leonardo, pues muchísimas gracias. Yo apago el micrófono para cederte totalmente el espacio. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias por la invitación. Como mencionaba Roberto, pues sí que he estado ya en varias ocasiones ahí y siempre es un gusto que me inviten y es un gusto participar con ustedes. Bueno, pues yo tenía pensado el día de hoy hablar un poco sobre un concepto que he estado explorando en la filosofía de Leibniz, que es el concepto de la hipótesis. Es algo en lo que he estado trabajando últimamente. Voy a compartir. A ver, ahí se ve en pantalla completa ya. Así es. Okay. Bien. Pues como les decía, he estado trabajando con esta noción de hipótesis. Acá no puedo verlas a ustedes y la presentación a la vez, ¿verdad? En Meet. Yo creo que no. No, ok. Es algo en lo que he estado trabajando en el contexto del seminario de Historia de la Filosofía que organiza Laura Benítez, en donde se ha estado trabajando precisamente este concepto en distintos autores. Entonces ha sido muy interesante revisar cómo en el ámbito de la modernidad esta noción se empieza a volver definitiva a la hora de tratar de elaborar pues, los nuevos sistemas, la nueva metodología, la revolución científica, ¿no? Para nosotros la noción de hipótesis está muy vinculada, desde luego,
al método científico, pero eso no siempre fue así. Y de hecho no siempre fue una cosa, digamos, no siempre fue un concepto que tuvo esos aires tan positivos, ¿no? Positivos en los dos sentidos, en un sentido optimista y en un sentido de cientificista, ¿no? Lo que hice fue empezar a explorar en la obra de Leibniz, pues, los sentidos en los que él utilizaba esta noción. Y como veremos, son sentidos muy distintos y en algunos puntos contradictorios. Esto es algo muy habitual para los que no estén familiarizados con la obra de Leibniz, es algo muy habitual. Prácticamente cualquier concepto que uno agarre va a encontrar en el mejor de los casos una evolución coherente de cómo se ha ido desarrollando ese concepto. En el peor de los casos, pues simplemente va a encontrar aleatoriedad en su uso, ¿no? A veces utilizándolo de una manera, a veces de otra. Aquí lo que he encontrado son sentidos y, digamos, casi acepciones muy distintas del término. Ajá. En algunos puntos contradictorias, pero en algunos puntos completamente separadas. El sentido general de hipótesis, o lo que yo he llamado el sentido general, se encuentra en varias partes de la obra, ¿no? Que se parecería mucho a lo que nosotros entendemos por hipótesis. ¿No? Aquí tengo un texto de 1680 de característica lógica. Una hipótesis es una proposición aceptada, o sea, asunta, de modo arbitrario, como B es a C o DE es A a C. Es decir, cuando comenzamos diciendo que no queremos probarla, sino únicamente darla por supuesto y mostrar qué cosas se siguen a partir de esta suposición. Así pues, los teoremas son conclusiones extraídas a partir de esas hipótesis, ¿no? Entonces, esto es lo que se parece más a nuestra noción de hipótesis, asombra, digamos, la modernidad con la que ya está utilizando aquí el término Leibniz, pero parece que es algo que está bien asentado en la literatura del siglo XVII. Una hipótesis es algo que nosotros asumimos, es algo que proponemos como punto de partida sin necesidad de demostrar su verdad o, digamos, sí, sin necesidad de probarlo, ¿no? Simplemente se postula, es un postulado. Otro sentido muy famoso en la obra de Leibniz es el que implica un uso modal. Ajá, nos dice, esto es un fragmento de la correspondencia con Clarke, ya al final de su vida, el mismo año en el que murió. Es preciso distinguir entre una necesidad absoluta y una necesidad hipotética. Es preciso distinguir entre una necesidad que tiene lugar, porque lo opuesto implica contradicción, y que se llama lógica, metafísica o matemática, y otra necesidad que es moral, que hace que el sabio elija lo mejor y que todo espíritu siga la inclinación más grande. Se puede ver aquí que es un uso muy distinto de la noción de hipótesis o de hipotético. En el fondo, aquí a lo que está refiriendo Leibniz es a la metafísica modal, es decir, a la manera en la que utiliza ciertos conceptos vinculados a la noción de necesidad, de contingencia, de posibilidad y de existencia. Ajá. En este caso, una necesidad hipotética se opone a la necesidad absoluta en la medida en la que esta necesidad solamente es ex hipótesis, es decir, una vez supuestas ciertas cosas se siguen con necesidad ciertas otras. De esta manera, por ejemplo, todo este mundo es necesario ex hipótesis. ¿Por qué? Porque todo lo que sucede en este mundo es necesario una vez que se presume que Dios lo ha elegido como el mejor de los mundos posibles. No es una necesidad absoluta, porque Dios pudo haber escogido otro mundo posible. Ajá. Sin embargo, sí que una vez que se presume, o sea, que se supone, que se pone debajo, es lo que significa la etimología, ¿no? La hipótesis. Una vez que se pone debajo esa presuposición, se sigue entonces todo lo que sucede en este mundo con cierta necesidad. ¿Qué tipo de necesidad? Una necesidad hipotética. Hay un uso que es muy particular del siglo XVII, que es muy ajeno a lo nuestro, pero que tiene cierto sentido. Perdón, voy a cerrar la ventana porque hay mucho. Este es un sentido que es típico del siglo XVII, pero que igual es un poco extraño para nuestras categorías, ¿no? Nos dice Leibniz,
Este es de un texto de 1671, cuando él es joven, y es el texto con el que él logra entrar a la Royal Society de Londres, a la academia científica más importante de Europa, probablemente junto con la Academia de Ciencias de París. Dice en este texto, que de hecho se llama Hipótesis Física Nova. Esta hipótesis me parece que une entre sí y concilia las diversas hipótesis de los demás. Las completa donde tienen carencias, las impulsa donde se detienen y les explica y hace inteligibles donde son oscuras e irracionales. De suerte que no habría que considerarla tanto una hipótesis general cuanto una aplicación particular y distinta a los fenómenos. Este texto de Hipótesis Física Nova lo que pretende es ser un punto medio entre las teorías abstractas. Él de hecho publica, o más bien presenta, junto a este texto, una teoría del movimiento abstracto que pretendería ser una especie de física a priori. Después viene la hipótesis física nova y después vienen los fenómenos. Este mismo esquema de la hipótesis mediando entre las teorías y los fenómenos lo encontramos en el De Corpore de Hobbes, de quien algunos comentadores dicen que precisamente esta estructura es copiada. Y lo encontramos también en la primera edición de los Principia de Newton, en donde lo que nosotros conocemos ahora como las reglas del filosofar, las regula philosophandi, aparecen en la primera edición con el nombre de hipótesis. Y es precisamente esa parte, el proemio que antecede al tercer libro de los Principia, que es donde aparecen los fenómenos propiamente. Entonces sería este punto en donde los dos primeros libros, que son pues prácticamente en su totalidad geométricos, se vinculan con los fenómenos, que es lo que viene en el tercer libro. Después, por razones que son interesantes también, Newton va a cambiar el nombre de reglas por el de hipótesis. Muy bien. Otro sentido, que también se parece un poco al nuestro, es el de que las hipótesis es un juicio que está por confirmarse. Y esto lo distingo en sentido positivo y en sentido negativo, ¿no? Esta es una carta de Leibniz a Conti de 1715. Conti era el intermediario que había entre Leibniz y Newton, y con quien las únicas cartas que se cruzaron Newton y Leibniz, digamos que fueron a través de él. Dice Leibniz: yo pruebo claramente su método de obtener de los fenómenos lo que se puede deducir sin hacer suposiciones, incluso aunque estos algunas veces no sean más que sacar consecuencias conjeturales. No obstante, cuando los datos no bastan, está permitido imaginar hipótesis, como a veces se hace al descifrar, y si ellas resultan afortunadas, uno se atiene a ello provisionalmente, esperando que nuevas experiencias nos aporten nuevos datos y lo que Bacon denomina experimenta crucis, para elegir entre las hipótesis. Yo soy muy favorable a la filosofía experimental, pero el señor Newton se distancia mucho cuando pretende que toda materia es pesada o que cada parte de materia trae a otra parte, cosa que la experiencia no prueba en absoluto, como el señor Huygens ha establecido muy bien. Entonces, aquí lo que está haciendo la correspondencia entre Leibniz, Conti y Newton gira justamente en torno a la noción de hipótesis, ¿no? Se están peleando, criticándose cómo entender a la filosofía del oponente en términos de las hipótesis, ¿no? Entonces, los otros dicen, no, es que lo tuyo es una hipótesis, y no, lo tuyo es una hipótesis, ¿no? Y aquí Leibniz hace una ligera defensa de lo que son las hipótesis, ¿no? Dice, bueno, las hipótesis también sirven a veces para después confirmarse de manera positiva. Curiosamente, pues eso es lo que nosotros entendemos por el método científico, ¿no? O sea, nosotros suponemos que el método científico es extraer hipótesis a partir de la evidencia, generar una teoría y luego comprobación, ¿no? Bueno, eso es lo que está describiendo aquí Leibniz, pero justo contra aquel al que consideramos como la gran cima de ese método científico que es Newton, ¿no?
Estas hipótesis funcionan, como dice aquí Leibniz, como a veces se hace al descifrar, ¿no? Si nosotros tenemos un código cifrado, un acertijo, o pues sí, un texto que está cifrado, a lo mejor encontramos puras letras con números que no tienen sentido, pues hacemos una hipótesis, ¿no? Bueno, ¿qué tal que cada una de estas letras es otra letra que está, pues no sé, que se le suman 2 en el abecedario? Esa es la hipótesis, ¿no? Si la aplico y de repente me funciona, ¿no? Y de repente una palabra que parecía que no tenía sentido se convierte en una palabra con sentido, entonces digo, ok, por lo pronto, esta hipótesis me está funcionando, ¿no? Por eso dice aquí Leibniz, si ellas resultan afortunadas, uno se atiende a ello provisionalmente, ajá, esperando que nuevas experiencias nos aporten nuevos datos y lo que Bacon denomina experimenta crucis para elegir entre esas hipótesis. ¿Ok? Otro texto está en la misma correspondencia con Conti, ¿no? Aquí está mal la fecha, ¿no? Es 1715. La hipótesis de una organización completa que acompaña siempre al alma, incluso antes de la concepción, y que no la abandona tampoco después de la muerte, suprime todas las dificultades y nos ahorra el trabajo de buscar fuerzas plásticas demasiado difíciles de encontrar en la materia y buscadas demasiado lejos fuera de la materia. Ajá. O sea, aquí está enunciando una teoría suya, que es una hipótesis, ajá, pero que tiene como mucho rédito esa hipótesis, ¿no? Lo que está diciendo, lo que nos ahorra es, entre otras cosas, buscar fuerzas plásticas en la materia, que era un poco la tesis de Newton, ¿no? Que existían estas fuerzas activas inmiscuidas ahí en la materia, ¿no? Entonces dice, bueno, esta hipótesis es más económica que la otra. Ahora, también en el mismo Leibniz encontramos este mismo sentido de un juicio por confirmarse, pero en sentido negativo. Ajá. Nos dice, por ejemplo, yo no prefiero las hipótesis a los argumentos obtenidos por inducción de los experimentos, pero a veces se hace pasar por inducciones generales cosas que no consisten más que en observaciones particulares. Y otras veces se quieren hacer pasar por una hipótesis algo que es demostrativo, ¿no? Entonces aquí se opone la hipótesis a lo demostrativo y en ese sentido la noción de hipótesis queda mermada frente a una demostración rigurosa, ¿no? Como les decía, toda la correspondencia está dada en términos de hipótesis, más bien en términos negativos. Si ustedes recuerdan, en el escolio de los Principia de Newton, cuando Newton se decide a hablar sobre la gravedad, o más bien cuando Newton está hablando sobre el papel que tiene Dios en el mundo, dice, bueno, yo ya he explicado todo, pues todo este gran sistema del mundo en términos físicos y matemáticos. Y lo único que se me tiene que conceder es que existe una fuerza de gravedad, que es una fuerza de atracción entre los cuerpos, que es proporcional a las distancias e inversamente proporcional a los radios. Perdón, proporcional a las masas e inversamente proporcional a las distancias. ¿Qué sea esta fuerza? O sea, ¿cuál es la esencia de esta fuerza? Hipótesis non fingo. O sea, yo no finjo hipótesis. Ajá. O sea, yo no me voy a aventar, eso dice Newton, no me voy a aventar a decirles cuál es la naturaleza de la gravedad, porque eso sería inventarme una hipótesis, fingir una hipótesis. Y las hipótesis no tienen lugar en la filosofía natural. Entonces, de ahí se deriva, en buena parte, el tono en el que está esta correspondencia entre Leibniz y Conti y Newton, ¿no? Porque para Newton, cuando está diciendo yo no finjo hipótesis, es yo no hago como los escolásticos y aquellos que siguen a los escolásticos, en su cabeza está Leibniz, que postulan pues nociones que no son demostrables científicamente. Ajá. Por otra parte, Leibniz está acusando a Newton constantemente de que dice, bueno, no finges hipótesis sobre la naturaleza de la gravedad, pero sí estás poniendo a la gravedad como una hipótesis. Y en el fondo lo que estás haciendo es hablar de nociones oscuras, como los escolásticos, ¿no? En donde, digamos, tu manera de explicar los fenómenos, es decir,
Bueno, es que los cuerpos caen porque tienen una pesantez, ¿no? Que eso es lo que significa gravedad, ¿no? Gravedad es la cualidad de los graves, de las cosas pesadas. Entonces, las cosas caen porque tienen pesantez. Dice Leibniz, pues menuda explicación, ¿no? Eso es lo mismo que decir que el fuego quema porque tiene la cualidad del calor, ¿no? O sea, los dos están atribuyendo al interlocutor que están utilizando hipótesis, pero en el sentido negativo, en el sentido de cualidades oscuras de los medievales, ¿no? Básicamente. Hay otro sentido que me parece interesante, que es el de un juicio que es indecidible. Ajá. Un juicio cuya verdad yo no puedo decidir. Aquí también hay un sentido negativo y un sentido positivo. Desde el sentido negativo encontré muy poco. De hecho, solo encontré este que es en el contexto de la filosofía del derecho, una carta entre Leibniz y Pufendorf, en donde dice, pues todas las proposiciones de derecho romano son de dos géneros, o bien son de mero derecho y susceptibles de ser demostradas ciertas por principios racionales, o bien las otras son hipótesis arbitrarias de tal manera adecuadas a la utilidad pública que tienen esto por fundamento. Ajá. O sea, con hipótesis arbitraria lo que se refiere es, pues, algunas proposiciones que funcionan para la utilidad pública en el ámbito del derecho, pero que no pueden ser demostrables. Ajá. O sea, arbitrariamente algún juez dice, bueno, aquí lo que nos conviene es que se haga esto, ¿no? Pero no hay una demostración de su conveniencia y simplemente hay una utilidad pública en ello, ¿no? No solo no hay una demostración, sino que no se puede demostrar. ¿Por qué? Pues porque básicamente está fundamentado en usos y costumbres, ¿no? Lo que me interesa más es el juicio indecidible en un sentido positivo del término. Porque me parece que aquí está la acepción más valiosa y que más podemos rescatar de la forma en la que Leibniz utiliza las hipótesis. Ajá. Como un juicio indecidible. El ejemplo más claro que yo encuentro es el que tiene que ver con la equivalencia de las hipótesis. Ajá. Muy bien, ¿qué es la equivalencia de las hipótesis? La equivalencia de las hipótesis tiene su origen en Galileo, en el diálogo sobre los dos grandes sistemas del mundo. Ahí Galileo propone un experimento mental. Este experimento mental es bastante famoso. Y básicamente lo que nos dice Galileo es, imagínense que están en una habitación dentro de un barco. Ajá, y que esta habitación no tiene ventanas. Ahora, dentro de esa habitación, en ese barco, supongan ustedes que existe pues unas moscas que están volando, está también una pecera, ajá, y hay un pequeño vasito sobre el cual está cayendo una gotera desde el techo, y además están ustedes jugando con otro amigo a la pelota, ¿no? Esos son exactamente los ejemplos que pone Galileo. Bien, pues ustedes verán que todo se mueve con cierta normalidad. Las moscas vuelan, la pelota vuela, los peces nadan, ustedes juegan con su amigo a la pelota y todo se comporta conforme a las leyes a las que el sentido común nos tiene acostumbrados. Bueno, ahora imaginemos que ese barco se mueve en línea recta a una velocidad determinada, es decir, nos está proponiendo el movimiento rectilíneo uniforme. Dice Galileo, no hay nada en esa habitación que señale alguna diferencia cuando el barco está en reposo y cuando el barco está en movimiento rectilíneo uniforme. Es decir, cuando el barco está moviéndose en movimiento rectilíneo uniforme, la pelota con la que estás jugando se mueve igual, las moscas vuelan igual, los peces se mueven igual, y la gotita que va cayendo sobre el vaso sigue cayendo sobre el vaso, ¿no? Para nosotros es un poco difícil imaginarnos esto porque cuando pensamos en un barco pensamos en una cosa que se mueve mucho, ¿no? Pero justo para nosotros es mucho más sencillo imaginarnos esto en un tren de estos que son muy rápidos, o en un avión. Uh-huh. Uno puede
jugar a la pelota con un amigo en un avión, ¿no? Sin necesidad de que el que la lanza de atrás para adelante tenga que aventar la pelota a 301 kilómetros por hora, ¿no? Para que le llegue al chavo que está adelante, ¿no? Es decir, todo ese sistema inercial se mueve y dentro de ese sistema, las leyes de la física newtoniana aplican de manera regular. Cosa distinta es si frena el avión o si acelera el avión, ¿no? Pero mientras se mueva con movimiento rectilíneo uniforme, ya está. ¿Por qué es interesante esto para nuestros objetivos? Bueno, hay una contradicción en lo que dice Galileo, ¿no? Porque ese texto está metido en el diálogo sobre los dos grandes sistemas del mundo, es decir, el texto donde Galileo pretende demostrar que lo que se mueve es la Tierra y no el Sol. Ajá. Entonces, por una parte nos propone un experimento mental de donde se deriva lo que ahora conocemos como relatividad galileana, a saber, que el reposo y el movimiento rectilíneo uniforme son indistinguibles por sus efectos dinámicos. No hay nada en ese cuarto, no hay ninguna cosa que nos indique si se está moviendo el barco o no. Es decir, la hipótesis de que el barco se mueve con movimiento rectilíneo uniforme y la hipótesis de que el barco está en reposo son indistinguibles o son indecidibles. Ajá. Yo no puedo decidir solo por lo que veo en esa habitación. No puedo decidir si el barco se mueve o si el barco avanza. Ajá. Esto nos ha pasado, ¿no? Cuando estamos, no sé, en un camión, ¿no? Y de repente el camión de al lado se mueve, no sabemos si somos nosotros los que nos movemos o si es el otro el que se mueve, ¿no? Se nos genera hay esta ambigüedad. Bueno, este término de la equivalencia de las hipótesis va a avanzar, ¿no? Y va a obtener una formulación generalizada en la filosofía de Leibniz. No solo en la de Leibniz, ¿no? También Christian Huygens tenía una idea de la equivalencia de las hipótesis general. Que podemos leer aquí, por ejemplo, ¿no? Este es un texto del Specimen Dynamicum, que es un articulito que escribió por ahí de 1695, y nos dice Leibniz: por tanto, si un número cualquiera de cuerpos está en movimiento, se debe entender que no se puede colegir de los fenómenos en cuál de ellos hay movimiento o quietud, sino que puede atribuirse la quietud a cualquiera de ellos que se tome con tal que se presenten los mismos fenómenos. Ajá. Entonces, dicho de manera más coloquial, cuando nosotros caminamos en la Tierra, nosotros podemos presumir que lo que se mueve somos nosotros respecto a la Tierra, pero también podríamos presumir que nosotros estamos en reposo y que en realidad lo que se mueve debajo de nosotros es la Tierra. ¿Ah? Esas dos hipótesis, lo que nos dice Leibniz es que son equivalentes. Ajá. No hay una hipótesis que sea mejor que otra en sí misma. Esto es muy importante en el contexto del copernicanismo, porque precisamente lo que nos está diciendo es que las hipótesis astronómicas que había en ese momento, es decir, la de Kepler, la de Tycho Brahe, la de Ptolomeo y la de Copérnico, si son dinámicamente equivalentes, entonces son equivalentes como hipótesis. Las tres valen lo mismo. En realidad, las únicas que eran equivalentes eran la de Tycho Brahe y la de Ptolomeo, ¿no? La de Tycho Brahe y la de Copérnico, ¿no? Lo que tendríamos que imaginarnos es que a veces presumimos al Sol inmóvil y a la Tierra girando en torno a ella, y que bajo esa hipótesis hay algunos cálculos que son muy sencillos. En cambio, a veces nos imaginamos al Sol girando en torno a la Tierra y bajo esa hipótesis hay otros cálculos que son sencillos, pero que ninguna de estas hipótesis tiene un valor superior a la otra.
en términos veritativos. Bien, esto se ha interpretado muchas veces como que Leibniz estaba jugando a salvar la oposición de la Inquisición, ¿no? O sea, después de lo de Galileo, tomen en cuenta que todos estos textos dinámicos los hace después de un viaje por Italia, en donde estuvo en contacto con galileanos. Entonces, bueno, que esta sería una salida fácil para no meterse en el problema de decidir cuál es la hipótesis correcta y entonces no meterse en problemas con la Inquisición. Sin embargo, aunque eso puede ser verdad, existen fundamentos en la filosofía de Leibniz que nos hacen ver que esto era precisamente lo que embonaba con su sistema. Sin dejar de contar además cartas privadas que tiene con Christian Huygens, en donde relata precisamente su convicción en la equivalencia de las hipótesis, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, este tema precisamente aplicado al copernicanismo. Nos dice Leibniz. Este es el prólogo al Foranamus Pseudepotentia, que es un texto de astronomía, ¿no? De cinemática, pero que tiene un prólogo que habla justamente del problema del copernicanismo. Una vez que hemos probado a través de demostraciones geométricas la equivalencia de las hipótesis respecto al movimiento de cualesquiera cuerpos, sin importar su número, movidos solo por choques con otros cuerpos, se sigue que ni siquiera un ángel podría determinar con rigor matemático cuál de los muchos cuerpos está en reposo y cuál es el centro de movimiento de los otros. Y si los cuerpos que se chocan libremente entre sí, es una maravillosa ley de la naturaleza que no hay ojo, sin importar la posición que tome, que tenga un criterio para distinguir a partir de los fenómenos dónde hay movimiento, cuánto movimiento hay y qué tipo de movimiento es, o incluso si Dios mueve todo alrededor suyo o si más bien mueve al ojo mismo. Para resumir mi punto, dado que el espacio sin materia es algo imaginario, el movimiento en rigor matemático no es otra cosa que un cambio de posición de los cuerpos entre sí, y por tanto no es algo absoluto, sino que consiste en relación. Bien, aquí hay muchas derivaciones hacia la teoría leibniziana del movimiento y del espacio, pero me quiero centrar en la parte en la que dice que ni siquiera un ángel podría determinar con rigor matemático cuál de los muchos cuerpos está en reposo, ¿no? La referencia aquí al ángel pues no tiene nada que ver con lo teológico, ¿no? Lo que está diciendo es, este no es un problema epistemológico. Aunque es curioso que no utilice Dios, ¿no? O sea, porque bien pudo haber dicho, ni siquiera Dios puede determinar, ¿no? Con rigor matemático cuál es el que se mueve y cuál no, sino que dice que es un ángel. Es decir, una mente finita, pero sin problemas epistemológicos, es decir, con un acceso no fenoménico a la realidad, ¿no? Se podría pensar. Perdón, no. Corrijo eso. Es una aproximación fenoménica, pero perfecta. Ni siquiera un ángel podría saber si lo que se mueve es el sol o lo que se mueve es la tierra, ¿no? Entonces, ahora, en este mismo texto, Leibniz va a decir, bueno, entonces, ¿cuál es la hipótesis que preferimos? La hipótesis que nos dé mejores resultados, ¿no? En este caso, ¿cuál es? Pues es la copernicana, ¿no? Eso era algo que se sabía desde que Copérnico publicó y que póstumamente se divulgó masivamente por Europa. Todo el mundo sabía que el modelo copernicano era mucho más económico, que resolvía mejor los problemas. Entonces, el problema fue cuando Galileo decidió que eso no solo era una hipótesis astronómica, es decir, una manera más sencilla de hacer los cálculos, sino que era una hipótesis cosmológica, o más bien dicho, que era una realidad física. Ahí fue cuando se desató todo el problema con la Inquisición, pero el modelo copernicano se había estado usando desde Copérnico sin mayor escándalo en las universidades europeas. Lo que está haciendo aquí Leibniz es regresar el copernicanismo a su lugar natural, que es el de hipótesis, y además de todo decir que es una hipótesis indecidible. No es una hipótesis de, bueno, a ver, cuando podamos
salir al espacio vamos a poder ver qué es lo que se mueve y qué es lo que no se mueve, sino que es una hipótesis indecidible. Nunca vamos a saber si lo que se mueve es la Tierra o lo que se mueve es el Sol. ¿Mm? ¿Cómo decidimos entre hipótesis? Con un criterio pragmático. Ahora, de aquí se desata una discusión muy importante entre Leibniz y Newton. Aparece el famosísimo argumento de Newton del cubo de agua. Si no lo han escuchado, pues es un argumento en donde Newton dice, bueno, si nosotros ponemos a girar un cubo, con cubo quiere decir una cubeta, ¿no? Una cubeta con agua, vemos cómo aparecen fuerzas dinámicas en esa cubeta, y al aparecer fuerzas dinámicas podemos decir que eso que está ahí efectivamente se está moviendo, ¿no? Por ejemplo, se decía, bueno, si nosotros demostráramos que la Tierra está achatada en sus polos, querría decir que la Tierra efectivamente está girando, ¿no? Sobre su propio eje. ¿Por qué? Porque el girar sobre su propio eje iría haciendo que esta esfera se fuera achatando poco a poco, por un movimiento centrífugo. Todos estos experimentos mentales pues culminaron en la idea de que los movimientos centrífugos escapaban a la relatividad galileana. O sea, que nosotros podíamos saber cuando algo se movía efectivamente si estaban presentes fuerzas centrífugas. Leibniz estaba convencido de que esto era falso, de que la relatividad galileana tendría que incluir incluso a los movimientos circulares, a los movimientos centrífugos. No voy a abundar mucho en esto, pero aquí tengo una prueba textual de esto. Esto es las anotaciones que hizo Leibniz sobre los principios de la filosofía de René Descartes. Y aquí nos propone este experimento que es un poco raro. Nos dice, es posible concebir que estando la Tierra inmóvil, dos cuerpos se mueven por el globo terrestre, uno de oriente a occidente, el otro de occidente a oriente. Pero además, nada me prohíbe suponer que yo me encuentre en alguno de estos cuerpos menores, al que en consecuencia será considerado como en reposo. O sea, vamos a imaginarnos a la Luna y a la Tierra, ¿no? ¿Qué gira en torno a qué? ¿La Tierra en torno a la Luna o la Luna en torno a la Tierra? Entonces me dice la misma, yo me pongo sobre la Luna y entonces al estar yo sobre la Luna, yo considero en reposo a la Luna, ¿no? El astronauta que está en la Luna, pues lo que ve es a la Tierra amanecer y a la Tierra en el atardecer, ¿no? Es evidente, por lo tanto, que la quietud puede ser atribuida a cualquiera de los cuerpos, si es que puede pensarse al observador en él. Y sin embargo, y esta es la parte importante, el impulso a través de la tangente no acusa un movimiento real de rotación, dado que lo mismo habría de suceder si todo se moviera en torno a él, ¿no? Entonces lo que asume es que este satélite que está girando pues tendría un impulso de salir volando por la tangente, como es natural. Pero dice Leibniz, incluso si fuera la Tierra la que estuviera girando en torno a la Luna, esa tendencia a salir por la tangente también tendría que comparecer. O sea, lo que nos está diciendo es, incluso en el cubo de agua, en el experimento del cubo de agua, las fuerzas centrífugas tendrían que aparecer. Cuando en lugar de mover el cubo, girara todo el universo en torno a ese cubo de agua. Bien, esto se conoce, o al menos yo así lo interpreto, como el principio de Mach, que fue formulado hasta principios del siglo XX, que básicamente lo que dice es esta convicción generalizada de la relatividad. El problema es que Leibniz, ni Leibniz ni Huygens, que eran los dos relativistas más convencidos y que además estaban en constante correspondencia, logran dar un argumento de por qué tendrían que aparecer efectos dinámicos en los movimientos de rotación. Nunca encontraron una explicación. Tienen algunas explicaciones geométricas, pero que no son convincentes, porque por lo que se necesita era una explicación física o dinámica. Esto no va a ser posible de explicar sino hasta Einstein, ¿no? Con la teoría especial de la relatividad y sobre todo, o más bien, exclusivamente con la teoría general de la relatividad. Pues sea general, ¿no? Porque ahora sí abarca todos los fenómenos.
la gravedad incluida. Y ahora sabemos efectivamente que aunque la cubeta estuviera en reposo y todo el universo girando en torno a ella, también aparecerían fuerzas centrífugas en el agua, ¿no? O dicho de otra manera, que la distinción entre reposo y movimiento es una distinción hipotética. Entonces, bueno, con esto nos quedamos ya con la versión de la hipótesis como un juicio indecidible, pero que eso es algo positivo, ¿no? O sea, está bien que no podamos decidir entre el copernicanismo y el sistema tolemaico, o el sistema de Tycho Brahe en realidad, porque ambos son dos maneras de expresar la misma realidad, que es que hay un cambio de posición entre los astros y nosotros. Pero solo son dos maneras distintas de explicar lo mismo. Ajá. Y está bien que no podamos decidir entre ninguna de esas porque son igual de válidas. Bien, quiero terminar hablando un poco de la equivalencia, pero ahora de los fenómenos. Ajá. Hay un texto que se llama De modo distinguendi phenomena realia ab imaginaria. O sea, sobre el modo de distinguir los fenómenos reales de los imaginarios. Sobra decir que Leibniz es un autor que, digamos, está en el paradigma del representacionismo, ¿no? Donde nuestro acceso a la realidad es a través de los fenómenos, y por realidad lo que se entienden son mónadas. Y entonces, digamos que para todo representacionista el problema siempre es, bueno, ¿y qué hacemos con los fenómenos falsos, ¿no? Si todos son fenómenos, ¿cómo distinguimos entre fenómenos reales y fenómenos falsos? Pues él tiene un texto que se llama De modo distinguendi phenomena realia ab imaginaria, sobre la manera de distinguir los fenómenos reales de los imaginarios. Me interesa que vean la respuesta, porque justamente se vincula con la noción de hipótesis, ¿no? Tal como lo encontramos en la discusión del copernicanismo. Un fenómeno será coherente cuando consista de muchos fenómenos de los cuales se pueda dar una razón, ya sea en ellos mismos, o a través de una hipótesis suficientemente simple que se acomuna a ellos. Además, es coherente si se adecua a la naturaleza de otros fenómenos que se nos presentan a menudo, de manera que sus partes tengan la misma posición, orden y resultado en los fenómenos que aquellos que han tenido fenómenos semejantes. Ajá. Entonces, los fenómenos para Leibniz son fenómenos bien fundados. Ajá. Es decir, no estamos hablando de imaginaciones, ¿no? Están bien fundados. Pero los fenómenos no dejan de ser fenómenos. Es decir, no es un acceso directo a las sustancias, ya sean las mónadas o las sustancias. No es un acceso directo, sino que siempre está mediado por mis representaciones. ¿Cómo distingo yo los fenómenos reales de los imaginarios? Bueno, pues son aquellos que tienen cierta coherencia. Ajá. Leibniz dice que los fenómenos son como sueños bien reglados. Son lo mismo que un sueño, solo que bien reglados. O sea, que se siguen ciertas reglas, a diferencia de los sueños, ¿no? Yo me despierto y sé que estuve soñando porque, no sé, el dinosaurio que me estaba persiguiendo de pronto se convirtió en un ratón, ¿no? O sea, no había una regla ahí que le diera coherencia a esos fenómenos. Nos dice más adelante, el criterio más poderoso sobre la realidad de los fenómenos, suficiente por sí mismo, es el éxito para predecir futuros fenómenos a partir de los pasados y presentes, ya sea que esa predicción esté basada en una razón, en una hipótesis que fue exitosa anteriormente, o en la consistencia habitual de las cosas tal como ha sido observada anteriormente. Ajá. Entonces, básicamente está diciendo, hay que buscar un criterio pragmático para distinguir entre los fenómenos, ¿no? Pensemos en el ejemplo que usa Descartes, ¿no? De cuando uno mete un lápiz en un vaso, ¿no? Y se tuerce. Bueno, una hipótesis sería decir que ese fenómeno es real, ¿no? O sea, que de hecho el lápiz se tuerce cuando entra en el vaso. Pero eso no sería consistente con el resto de nuestros fenómenos, como pues, que nosotros conocemos la dureza del lápiz y la dureza del agua, y que no tendría sentido que el agua
doblara el lápiz de esa manera y que regresara a su posición original una vez que lo sacas. Es decir, esa hipótesis, la de que el agua de hecho tuerce el lápiz, no nos ayuda a predecir fenómenos futuros, ¿no? Porque entonces no tendríamos que decir, bueno, entonces otra sustancia más densa tendría que curvarlo todavía más, y eso no se va a cumplir, ¿no? No es una hipótesis valiosa en ese sentido. Pero noten ustedes cómo es un criterio absolutamente pragmático, ¿no? Pragmático en el buen sentido, pragmático de pragmatismo, ¿no? En el sentido de las hipótesis que me funcionan son las que voy a considerar por verdaderas, por reales. Ajá. Pero eso no quiere decir que las otras hipótesis deban ser descartadas, en algunos casos. Recuerden que hay dos sentidos de hipótesis, ¿no? En el de el juicio que está por comprobarse y el del juicio que no debe de decidirse. Bien. Hay que recordar que para Leibniz las sustancias expresan todo el universo y lo expresan desde puntos de vista diferentes. Ajá. Bien, ¿qué son los fenómenos? Pues los fenómenos es el conjunto de expresiones que se dan de una sustancia desde su punto de vista. Es decir, no hay fenómenos absolutamente congruentes entre las sustancias. Yo veo el mundo desde un punto de vista, tú ves el mundo desde otro punto de vista y aquel ve el mundo desde otro punto de vista. Todos esos puntos de vista constituyen los fenómenos y de alguna manera constituyen la hipótesis de lo que es la realidad. Ese es un ejemplo de hipótesis que no deberían ser reductibles, es decir, que deberían ser indecidibles. ¿Cuál es la hipótesis verdadera? Pues no hay, solo hay puntos de vista, ¿no? De la misma manera en la que si yo estoy parado en el Sol, pensaré que es la Tierra la que orbita en torno al Sol. Y si yo estoy parado en la Tierra, pensaré que es el Sol el que orbita en torno a la Tierra. Para concluir, hay una vinculación entre la noción de fenómeno y la noción de hipótesis que me parece interesante, ¿no? Entonces, bueno, hemos encontrado varios sentidos, ¿no? El sentido modal, el de mediación entre fenómenos y de teorías abstractas, el de un juicio por confirmarse y el de un juicio indecidible. Me parece que lo interesante aquí, y eso es lo que he estado explorando desde entonces, es que la hipótesis es la herramienta epistémica para aproximarse a los fenómenos. Es decir, yo lo que tengo que buscar no es una cosa que extermine a las otras hipótesis, como estamos acostumbrados en el método científico, sino que lo que tengo que encontrar es perspectivas cuya, digamos, que yo no puedo decidir su verdad, pero sí que puedo notar su congruencia con el resto de las hipótesis. Ajá. En los fenómenos hay indecidibilidad, pero en las sustancias hay determinación. Es una cosa importante, ¿no? Para Leibniz hay una noción de pasividad y de actividad bien definida. Ajá. Pero esa pasividad y esa actividad no es decidible en los fenómenos, solamente en las sustancias. Por ejemplo, esta aparente incongruencia me parece que refleja muy bien cómo es nuestra experiencia del mundo, ¿no? Por ejemplo, en el ejemplo de que yo camino sobre la Tierra, ¿no? ¿Por qué asumimos que somos nosotros los que nos movemos y no la Tierra la que se mueve? Bueno, pues porque yo decidí moverme, ¿no? O sea, sería raro que la Tierra se moviera debajo de mis pies cuando yo lo decida. Es más fácil asumir que yo soy el que se está moviendo, ¿no? También porque la Tierra es mucho más grande que yo, ¿no? Pero yo sí que tengo un acceso directo a mi actividad, porque de alguna manera yo soy fuente de esa actividad. Pero eso, dirá Leibniz, está en el ámbito de las sustancias exclusivamente. Desde el punto de vista de los fenómenos, es decir, alguien que no tiene acceso a nuestra sustancia, es absolutamente indecidible si el mono que está caminando ahí es el que se mueve o si es la Tierra la que se mueve debajo de él. Ajá.
Desde el punto de vista de los fenómenos, no hay manera de definir eso. ¿Sí? El único acceso que hay a la actividad y la pasividad es a través de la sustancia, y nosotros solamente tenemos acceso al yo. Es la única sustancia a la que tenemos acceso, ¿no? O sea, a la mónada que soy yo. Y por lo tanto, yo solo tengo acceso o solamente puedo decidir entre las cosas de las cuales yo soy activo y las cosas de las cuales yo soy pasivo. Regreso al texto en donde decía que ni un ángel podría decidirlo, ¿no? Bueno, Dios sí, porque Dios tendría un acceso no fenoménico a las sustancias, tendría un acceso directo a las sustancias. Recordemos que esa es la única vinculación causal real que admite Leibniz, ¿no? La que hay entre Dios y las sustancias. Entonces, Dios sí que tendría un acceso real a las sustancias y él sí entiende el mundo en términos de actividades y pasividades. Pero eso no quiere decir que un fenómeno se vuelva más verdadero que otro fenómeno, porque en los fenómenos lo que hay es indeterminación, indecibilidad. Sobre las sustancias se razona de manera a priori, que digamos es nuestra manera de pensar las sustancias. La monadología es un texto que está razonado exclusivamente de manera a priori, ¿no? Porque nunca se ha visto una mónada que no sea a través de un fenómeno, ¿no? De los fenómenos se razona a posteriori e hipotéticamente, ¿no? Digamos que esta es la parte en la que me ha interesado abordar, ¿no? Sobre los fenómenos se razona a posteriori e hipotéticamente, bajo el supuesto de que estamos siempre desde un punto, digamos, bajo el hecho de que siempre está supuesto nuestro punto de vista. O sea, nuestro punto de vista es una hipótesis. Y esto me parece que es interesante por varias razones. Primero, pues porque nos ayuda a seguir comprendiendo mejor la epistemología casi pragmática que propone Leibniz. En segundo lugar, pues porque nos da una epistemología, una gnosiología que es muy adecuada para un mundo en donde justamente lo que tenemos es como muchas cosas que parecen contradictorias, pero que lo que tenemos que averiguar es si solo son contradictorias ex hipótesis o si son contradictorias en sí mismas. O sea, que en el fondo lo que tenemos son perspectivas muy distintas de lo mismo o no. Entonces creo que ahí hay un ámbito para estudiar y que podría ser interesante, y eso es lo que les quería traer el día de hoy. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ti, Leonardo. Pues yo creo que aquí tenemos un material importante para seguir ahondando en el pensamiento de Leibniz, y bueno, no solo en Leibniz, sino en un tema que es fundamental, me parece, en el ámbito epistemológico, como es la noción misma de hipótesis, ¿no? Entonces, tenemos tiempo para preguntas. No sé si alguien quiera hacer alguna pregunta concreta. Sí, hay preguntas de comprensión también con gusto, porque sé que algunas cosas son un poco técnicas, ¿no? Esto de la equivalencia de las hipótesis, y si no habían leído a Newton tal vez sea un poco raro, pero... Fíjate que justo... bueno, la doctora Livia, sí, por favor. Hola, pues en primer lugar, muchísimas gracias por la presentación, muy interesante. Tengo, digamos, una pregunta. Hace tiempo leí una entrevista a Ratzinger, donde él mencionaba que una vez, hablando con especialistas de física, él se había dado cuenta de que algo había movido en el mundo académico, porque en vez de ser reprochado por la famosa historia Galileo, digamos así, más bien los académicos le habían preguntado cómo así hubo un pedido de perdón si del punto de vista científico las hipótesis eran igualmente válidas, es decir, ¿no?
Entonces, digo, él no tomó partido ni de Leibniz, no tomó partido de Galileo, pero él dice, yo percibí, o él hablando en términos autobiográficos, ¿no? Yo percibí que había un cambio en, en la forma de razonar científica a partir de esta pregunta. ¿Qué podría comentarnos, estimado Leonardo, sobre esto? Es decir, ¿no? No sé si tienes presente esta entrevista o no, o pues, un poco, digamos, tú como estudioso, ¿cómo ves, claro, todo el tiempo nos has estado hablando de esto, ¿no? De, el tema de la hipótesis, el tema, digamos, de la posibilidad o no de decidir o de, pues, tener claro si una hipótesis realmente podría ser más valiosa o más plausible que otro no. Entonces, no sé, ¿qué nos puedes comentar de esta narrativa? Sí, muchas gracias por la pregunta, Livia. Me da mucho gusto saludarte también. A ver, el tema de Galileo es interesantísimo y es una cosa que a mí en algún punto me apasionó también mucho, ¿no? La noción de hipótesis, pues es muy anterior a todo esto, ¿no? O sea, la idea de que había hipótesis astronómicas es antigua. Y en ese momento, digamos que la noción de hipótesis es una hipótesis matemática. O sea, se podría verificar, pero como es matemática, no nos importa verificarla. Uh-huh. Solamente queremos saber dónde va a aparecer Venus mañana, si aquí o acá, y a ver cuál es la hipótesis que nos da la mejor predicción para eso. Cuando Copérnico publica su sistema, Copérnico, contrario a lo que se piensa, no era un tipo tan revolucionario, ¿no? No, no era. Sí. Bastante poco revolucionario, un sacerdote que sabía de astronomía, ¿no? Sabía muchas matemáticas. Y él empieza su texto diciendo, bueno, esto ya lo dijo un señor hace mucho tiempo que se llamaba Aristarco de Samos, ¿no? Entonces no estoy diciendo nada nuevo aquí, solamente les voy a demostrar que esto de aquí es más fácil, ¿no? Entonces, por eso Copérnico, digo, además de que se murió en cuanto publicó el De Revolutionibus, no tuvo mayores problemas ni con la Inquisición, ni fue prohibido el libro. No entró al Index, fue distribuido masivamente, se utilizó ampliamente porque era una hipótesis astronómica. Ojo, se considera una hipótesis astronómica en buena medida porque el editor, que se llamaba Siander, agregó un prólogo en donde decía, bueno, pues ya saben cómo es esto de la astronomía, aquí solamente hay hipótesis, utiliza la palabra hipótesis, ¿no? Y aquel que piense que aquí se está diciendo que esto es así, pues es porque no entiende nada de matemáticas. Ajá. Yo soy de la hipótesis de que Copérnico en realidad creía que eran las cosas así, porque él da algunos argumentos en el texto en los que se demuestra que los argumentos ya no astronómicos, sino cosmológicos de Aristóteles son falsos. Uh-huh. Pero bueno, eso no es importante. Lo importante es que después, para todo el siglo XVI y buena parte del XVII, o la primera parte del XVII, eso era una hipótesis astronómica, matemática. Galileo tiene este impulso y esta necesidad de sacar el copernicanismo de su calidad de hipótesis astronómica y convertirlo en una realidad física, o cuando menos en una hipótesis cosmológica. Él es el que tiene esta necesidad. Hay un texto de Feyerabend sobre el caso de Galileo que probablemente tiene que ver mucho con lo que estás diciendo de Ratzinger, ¿no? Yo no conocía la entrevista, pero lo que me dices me suena a que... Si quieres te la puedo pasar, la tengo que encontrar, pero sí, si logro encontrar, te la comparto. Sí, te lo agradezco. Pero Feyerabend dice una cosa muy parecida, ¿no? Feyerabend dice, bueno, en realidad ahí el que actuó científicamente, el verdadero científico, fue Roberto Bellarmino.
Roberto Bellarmino fue el que le puso la primera amonestación a Galileo. Él ya no vivía cuando fue el proceso, pero fue el que le puso la primera amonestación a Galileo. Y la amonestación tenía que ver con cosas que nosotros hemos visto ya en la correspondencia de Bellarmino, que Bellarmino dice, mira, o sea, mientras no haya nada, mientras no haya una prueba de la verdad del copernicanismo, no como hipótesis matemática, sino como realidad física, pues no vamos a cambiar nuestra interpretación de las escrituras, ¿no? O sea, si en la escritura dice que el sol se detuvo cuando Josué le pidió a Dios que se detuviera, ¿por qué vamos a leer algo distinto si no tenemos ninguna evidencia científica de que el copernicanismo es verdadero? Ajá. Entonces, Feyerabend justo dice, Bellarmino es más científico que Galileo, ¿no? Porque Bellarmino dice, pues mientras yo no vea nada, pues no voy a asumir que es verdad, ¿no? Lo voy a seguir considerando una hipótesis. Y si es una hipótesis, yo creo que voy a cambiar mi interpretación de la escritura. Para nuestra manera de ver el mundo, hoy, efectivamente, como decía Feyerabend y como entiendo que Ratzinger también percibía, efectivamente Galileo no estaba actuando con términos científicos, ¿no? Él estaba empecinado en mostrar la verdad del copernicanismo y nunca fue capaz de aportar una sola prueba verdadera. Recordemos que su carta fuerte era el argumento de las mareas, que las mareas que vemos en las playas, ¿no? En el mar, son fruto de este movimiento combinado de la rotación y la traslación, ¿no? Como si fuera esto una lavadora, ¿no? Que va generando olas y que por eso se generan las mareas. Bueno, ese argumento es falso. Y era realmente el argumento fuerte que tenía Galileo. Entonces, justamente el problema de Galileo fue que no estoy hablando del proceso, ¿no? Que pudo haber sido más cruel de lo que Galileo merecía, sin duda. Pero, hablando en términos teóricos, él fue el que trató de sacar de su calidad de hipótesis al copernicanismo y en eso fracasó. Y los jesuitas del Colegio Romano sabían que estaba fracasando, o sea que no había un argumento fuerte ahí detrás. Después se mezclaron cosas políticas y salió esto desastroso, que fue pésimo para la ciencia y fue pésimo para la iglesia. Pero lo que hace Leibniz es decir, oigan, regresemos a la noción de hipótesis, a estas cosas, ¿no? Pero vamos a darnos cuenta que eso tiene más valor del que pensábamos. Porque al decir que son hipótesis indecidibles, no solo estamos diciendo que, bueno, pues no sabemos bien cómo es el mundo, sino que justamente el mundo en sus fenómenos es indecidible. No sé si contesté, Livia. De alguna forma, esto se vincula, digamos, estoy haciendo un salto que, a ver, yo no soy filósofa de la ciencia, entonces me vas a perdonar, ¿vale? De alguna manera, esto se vincula con el principio de incerteza de Heisenberg o no. Digamos, pues, ¿cómo lo verías tú? A ver, la vinculación que yo veo entre esas cosas es que otra vez estamos en un punto. Esto ha pasado muchas veces en la ciencia, ¿no? Perdóname, y antes de más nada, muchísimas gracias. Todo lo que estás hablando, yo creo que está muy interesante y son temas, de hecho, digamos, ¿no? Pues estimulantes y temas también peliagudos por ciertos versos, temas muy mal comprendidos, entonces de verdad yo creo que acá estoy aprovechando y vaya, pues no es mi ámbito de expertise, pero estoy feliz, entonces bueno, ya, te dejo hablar. Bueno, cuando quieran platicamos de Galileo también, que es muy interesante, ¿no? Pero sobre lo de Heisenberg, en la historia de la física ha pasado muchas veces esto, en la historia de la ciencia, que de repente las explicaciones matemáticas empiezan a agarrar ritmo y van a su aire, y las interpretaciones físicas filosóficas se van quedando atrás. La astronomía, en la antigüedad se distingue de repente la astronomía de la cosmología, ¿no? Por ejemplo, más o menos en la época de la academia, ¿no? Cuando Platón le pide a Eudoxo que haga un sistema matemático para explicar los astros, Eudoxo hace un sistema
matemático, así un sistema astronómico. Y luego Aristóteles dice, bueno, pero esto hay que explicar de qué están hechas las órbitas, cómo se mueven, qué las impulsa, ¿no? O sea, todas esas preguntas son filosóficas físicas, pero la astronomía, después de Eudoxo, agarra su aire y dice, bueno, vamos a hacer modelos que me expliquen que me expliquen dónde voy a ver a la estrella el día de mañana, dónde va a aparecer Venus, ¿no? Y entonces Ptolomeo es otro ejemplo de un modelo astronómico, no cosmológico, ¿no? ¿Por qué? Pues porque estaba lleno de círculos y de cosas que no se podía, nadie se imaginaba que esas cosas existieran de verdad. Solamente nos ayudaban perfectamente para hacer nuestras predicciones. Con Galileo reconcilia astronomía con cosmología y después Newton lo lleva a otro nivel, ¿no? Pero después Newton dice, bueno, aquí les presento unos principios matemáticos de una cosa a la que yo no tengo interpretación física y filosófica, que es la gravedad. Y se desarrolla montonal la física newtoniana sin solucionar el problema filosófico y físico de qué son las fuerzas. Llega Einstein y las reconcilia, ¿no? Otra vez, y nos da una explicación ahora sí física y filosófica de qué es la fuerza. Y llega la teoría cuántica y de repente dice, oh, no, oigan, pero es que miren, aquí empiezo a ver que matemáticamente yo puedo decir un chorro de cosas que predicen el mundo, pero no le puedo dar interpretación física. Ahí es donde está el principio de incertidumbre de Heisenberg, ¿no? Bueno, ahí es donde está en general toda la interpretación de Copenhague, que incluye el principio de incertidumbre, pero muchas otras cosas más. Matemáticamente todo eso funciona y se va desarrollando, pero no tenemos la interpretación física de esas cosas. Einstein murió desesperado intentando encontrar esa interpretación física sin lograrlo, porque para Einstein, si no había interpretación física, no había nada, ¿no? O sea, no valía, la física no valía con puras matemáticas a su aire, ¿no? Entonces, ahí estamos otra vez, ¿no? Tenemos una física cuántica que es matemáticamente muy poderosa, que tiene unos alcances predictivos muy fuertes, pero cuya interpretación física no podemos entender, ¿no? No podemos entender que se viole el principio de no identidad, el principio de identidad, no podemos entender que se viole el principio de contradicción, no podemos entender el principio de Heisenberg, no le podemos dar una interpretación metafísica ni física a esas cosas. Entonces, en eso se relacionan. Estamos con unas hipótesis que hasta ahora, o sea, la física cuántica justo es un poco como lo que dice Leibniz, ¿no? Sí. A ver, es que no me preguntes si es onda o si es átomo. Yo puedo asumir que es una onda, yo puedo asumir que es un átomo. Ambas hipótesis son indecidibles. Ajá. Pero así las queremos indecidibles, que no me las reduzcas a una cosa o a la otra, ¿no? Y otra vez estamos en ese punto. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. A ti, Livia. Querido Leonardo, hay una pregunta en el chat que yo creo que te va a gustar. ¿Existe un intercambio de las ideas en relación con la hipótesis de Leibniz y Newton? Sí, exactamente, es esa correspondencia con Conti, o a través de Conti, en donde cada uno le escribe una carta a Conti, Conti se la pasa al otro y luego le contestan y así, ¿no? En resumen, se están peleando por cuál es el tipo de... cuál es el modelo científico que va a perdurar. Ajá. Justamente Leibniz lo que señala es, a ver, Newton está haciendo unas matemáticas. En otra correspondencia, la correspondencia con Clarke, lo señala con mucha claridad, ¿no? Newton está haciendo matemáticas y las matemáticas son por naturaleza hipotéticas, ¿no? O sea, yo puedo suponer que las cosas se van a comportar matemáticamente, pero tengo que dar una explicación física, ¿no? O tengo que meter lo que Leibniz llama en la correspondencia con Clarke el principio de razón suficiente. Es decir, yo tengo que meterle alimento metafísico a esa maquinita. Ajá. Por otra parte,
Newton dice, bueno, a ver, aquí tenemos un señor que está hablando de la armonía preestablecida y está hablando de, no menciona las mónadas porque ese no es un texto que estuviera publicado, pero está hablando de la armonía preestablecida, está hablando que si las almas y que si el cuerpo, y está hablando de un montonal de cosas de las cuales no puede tener evidencia científica, ¿no? Científica entendida por lo que Newton entendía, o sea, no tiene un tratamiento matemático de esas realidades. Y por lo tanto está metido en el ámbito de la hipótesis, ¿no? Entonces ahí los dos están utilizando la noción de hipótesis pero en sentido negativo todo el tiempo para decir, como decía hace rato, no, no tú eres hipotético, no, tú eres hipotético, no, lo tuyo es una hipótesis, ¿no? Pero ahí siempre en sentido negativo. Entonces es difícil rescatarle un sentido positivo en este contexto a la noción de hipótesis, pero sí lo hay. Lo que pasa es que Leibniz no lo utiliza tanto precisamente porque se está peleando con otro tema, ¿no? Pero sí creo que en esa correspondencia, la de Conti y la de Leibniz y Clark, uno puede encontrar pues este colapso de los dos grandes sistemas científicos que se presentaban en Europa a principios del siglo XVIII, ¿no? Si te quieren echar un ojo, pues está, ahí está interesante. Ya están traducidos, por cierto, ¿no? En los libros de Comares. De nada, Alan. Justo Leo, antes de que pusiera la cita sobre el texto de jurisprudencia, lo primero que me vino a la mente es si había algún tipo de relación, o sea, bueno, preguntarte si había algún tipo de relación entre la noción de hipótesis y lo que de alguna forma esboza como base después como de un cálculo de probabilidades dentro de la filosofía práctica de Leibniz. Ya ves que de repente en los textos de jurisprudencia dice que de esto no puede haber un razonamiento deductivo o esta idea del calculemos siempre es un tanto inexacta justo en el área de la jurisprudencia y si tendríamos que inventar como un cálculo de probabilidades o algo así o algún tipo de estadística que tenga más bien un carácter inductivo que nos permita hacer razonamientos en base a qué tan probable es que ese bien ocurra y factores de este tipo, ¿no? O sea, o sea, yo quiero hacer tal cosa que va a traer tal o cual bien o para generar tal o cual bien, pero qué tan probable es ese bien y eso tendría que ser como un elemento clave para este tipo de razonamientos morales, incluso jurídicos. Y ya con esa cita, digamos, me queda claro que al menos la noción de hipótesis está en la parte jurídica. Sin embargo, me queda duda, porque bueno, yo esta parte como que la he visto más en una discusión que hubo entre Garber y Shepard. ¿Sí fue Shepard? Sí, creo que sí. Sobre el tipo de racionalismo de Leibniz. Y quería preguntarte si tú crees que al introducir la noción de hipótesis con esta función a la que has llegado a través de tu investigación, ¿cambiaría el panorama o nos inclinaría hacia, ya ves que Shepard es más bien como el racionalismo duro del calculemos, y en cambio Garber dice, no, es un racionalista suave. ¿Tú crees que esta noción de hipótesis, tal y como la has explicado, incluso en esas dos vertientes, en esas dos connotaciones, inclina la balanza a algún lado? Sí. Sí, yo creo que sí. Bueno, a ver, si quieres respondo primero Yo no encontré más incidencias del término hipótesis en el ámbito práctico. Pero bueno, a lo mejor justo era una parte en donde no estaba tan interesado en sacar incidencias. A lo mejor hay más. En el texto que lo vi, pues me pareció algo parecido a... O sea, un poco cuando estamos... A ver, voy a entrar en un tema peleagudo, ¿no? El tema del aborto. Hay tipos de argumentaciones que son demostrativas y hay tipos de argumentaciones que son hipotéticas, ¿no? Aquellas
demostraciones que tienen que ver con, bueno, es que si lo legalizamos se sigue, entonces se van a seguir tales cosas porque ya hemos visto que cuando hacemos esto pasa lo otro. O si no lo legalizamos se van a seguir ciertas cosas, ¿no? Ese tipo de argumentaciones me parece que son hipotéticas. Y a eso, que eso es a lo que se refiere él con hipotéticas. Y me pareció valioso que las rescatara, porque en el fondo lo otro es imaginarnos pues a unos legisladores, no a unos jueces, pues que eso hacen sus cálculos y ya están, ¿no? Y es como, no, o sea, a ver, no solo tienes que preguntar si es bueno deductivamente, pues no sé, hacer que los jóvenes de 18 años se inscriban en el SAT, ¿no? Sino que tienes que hacerte unos planteamientos también hipotéticos, ¿no? A ver, en esta cultura, en esta sociedad, con la manera en la que funcionamos, eso no es conveniente que se haga X cosa, ¿no? Entonces, eso me parece interesante, aunque no podría decir mucho más, ¿no? Tampoco sé si lo usa de manera técnica, pero yo no lo encontré muchas veces más, ¿no? Y sobre lo otro, yo creo que sí, definitivamente, ¿no? O sea, esto abona a una lectura pragmatista de Leibniz, que es la que a mí me gusta, en donde esto abona primero a la parte epistemológica, ¿no? En donde las teorías científicas pues no son más que modelos que nos van sirviendo provisionalmente, ¿no? Y vamos avanzando con ellos. Y yo alguna vez escribí algo sobre la imaginación, ¿no? En donde también justamente ahí lo que tenemos es que todo el proyecto de la característica universalis, el calculus ratiocinator y todo esto, está atravesada por la imaginación, ¿no? Que es otro término que tiene una recepción muy ambigua en el 17, ¿no? Hay gente que dice, es que son imaginaciones, Leibniz incluido, ¿no? Eso no es pensar, eso es imaginar, ¿no? Aquel que utiliza nociones que no son completas está solo usando la imaginación, no está usando la razón. Pero también tiene un sentido positivo, igual que el de hipótesis. Y la imaginación es justamente el artefacto que tenemos para generar modelos que por necesidad son hipotéticos. Por modelos, digamos, es el modelo en el que vinculamos nosotros distintas expresiones, ¿no? O vinculamos estructuras que son expresivas y representativas. Por ejemplo, el lenguaje, ¿no? El lenguaje es hipotético en el sentido en el que todo lo que yo estoy diciendo puede ser falso, puede ser verdadero, es hipótesis, ¿no? O sea, bajo los supuestos de que ya existe una manera en la que se usa el lenguaje y la manera en la que yo lo uso va a tener o no sentido si ese lenguaje existe, ¿no? Si ustedes hablan francés y el español no existiera y yo hubiera hecho toda esta presentación, pues nada de lo que se dice aquí sería expresivo. Entonces, ¿qué tipo de racionalista es Leibniz? Pues es uno que está acostumbrado a que hay montonal de estructuras que son completamente arbitrarias que funcionan. Y funcionan porque son expresivas. Entonces, yo sí soy de los que piensa que Leibniz no es un racionalista. Realmente yo no sé quién sea un racionalista duro, ¿no? Pero esta caricatura que tenemos de un sistema hiperdeductivista, fundacionalista, pues no. Más bien, lo que tenemos es alguien que está en el paradigma de la razón expresiva, ¿no? Después vino la Ilustración y nos hizo estas caricaturas de esta gente, ¿no? Así como que, bueno, lo único valioso de estos fue que como que les gustaba la razón, ¿no? Y nosotros tenemos esta imagen de estos autores muy ilustrada, pero yo siempre trato de enfatizar su parte más barroca, ¿no? Y creo que Leibniz es un autor en el que hay que ser, ¿no? No es un racionalista deductivista, es un racionalista pragmático. Yo pensaría. No sé tú qué piensas. Es que justo recuerdo
a ver, parte de tu charla, aunque Alejandro Herrera no hace como tal un análisis de la noción de hipótesis, justo Alejandro tiene esta idea de que Leibniz juega con hipótesis todo el tiempo, ¿no? Y hasta cierto punto uno lee los textos por ejemplo, el tomo de Metafísica que editó Ángel Luis, y uno va viendo de repente algunos textos que son de una época donde de repente Leibniz desarrolla una propuesta que era clave para su sistema, y de repente uno se encuentra, por ejemplo, con textos donde coquetea más con Spinoza, y de repente otros donde termina diciendo esto es un absurdo, ¿no? Y justo Alejandro termina diciendo, es que Leibniz lo que está haciendo es jugar con hipótesis, ¿no? Dice, a ver, vamos a tomar a Spinoza, le apretamos el acelerador y a ver qué pasa, y sacamos las consecuencias de eso, ¿no? Y claro, eso después se ve reflejado ya en una postura, digamos, de su pensamiento de madurez, o eso tiene como una serie de consecuencias. Lo cual siempre me ha parecido bien interesante, porque bueno, tú sabes que yo siempre he tratado de hacer como una lectura de Leibniz más sistemática, sin decir que es sistemático, porque me parece que no lo es, ¿no? Pero tratando de decir como que hay una especie de continuidad entre el pensamiento leibniziano, de manera que la noción de entidad total, la entitas tota, pues tiene que ver con la noción completa, y la noción completa tiene que ver con la ley de la serie, aunque haya quien diga, no, aquí ya Leibniz cambió por completo de paradigma, o una cosa así, ¿no? Entonces, más bien siempre me parece que Leibniz le sigue dando vueltas, o sea, es este típico filósofo que le sigue dando vueltas a un mismo tema y que no lo deja descansar, y que eso hace que incluso o haga replanteamientos, o vaya digamos, formulando de mejor forma una misma hipótesis. Pero claro, siempre me da la impresión de que Leibniz tiene como esta parte, como que él mismo se da cuenta que no se puede hacer esa construcción deductivista que siempre se le atribuye, y entonces siempre deja como esos espacios, como de aquí deberíamos elaborar esto, quién sabe si a mí me dará la vida para eso, pero aquí debería pasar algo así, ¿no? Sí. Sí, yo lo que pienso es, yo creo que Leibniz es sistemático, pero como una sinfonía sistemática, ¿no? O sea, uno no puede deducir una sinfonía, uno no puede decir cuál es el fundamento de esa sinfonía, ¿no? Uno podría rastrear, pues, si Beethoven empezó escribiendo los alientos, o las cuerdas, o las percusiones, ¿no? Pero eso no importa, no hay una cosa que sea más fundamental o más fundacional que otra. Y sin embargo, todas sus partes son expresivas entre sí, ¿no? Y lo bonito de la analogía de la sinfonía es que no tienen que estar conectadas, ¿no? O sea, en la partitura del violinista no dice, cuando el trombón hace esto, tú haces lo otro, ¿no? Cada quien tiene su partitura y son completamente independientes. Y ahora se puede hacer por Zoom, ¿no? Que cada quien hace su partitura, cada quien toca su parte, ¿no? Y luego las juntan, ¿no? Y sin embargo son expresivas y no son deductivas, no se sigue una de la otra, ¿no? Entonces, en ese sentido es sistemático, claramente, pero no deductivista, yo pienso. No, totalmente. ¿Qué pasó, Olivia? Creo que está silenciada. Sí, está silenciada. Yo estaba diciendo muy interesante, y así el paralelo, aun cuando son autores diferentes, con las nuevas lecturas del pensamiento aristotélico, que lo mencionan como un autor no sistemático, pero sí con una cierta organización orgánica, ¿no? Pero me gustó aún más la metáfora de la orquesta, de una sinfonía en todo caso, ¿no? Está muy interesante. Una última cuestión, si es que puedo, todavía rapidito. Confieso que cuando hablaste de la hipótesis como arbitrariedad, me chocó,
porque justamente, digamos, no sé si por exceso de formación metodológica en psicología o lo que fuera, cuando uno habla de la hipótesis, habla como de una explicación plausible, que después comprobada o no, digo, eso es epistemología básica, ¿no? De la praxis cotidiana, si comprobada o no, va a volverse una tesis, ¿no? Obviamente acá estamos en otro nivel del conocimiento, ¿no? Mucho más bajito, mucho más elementar. Tú has pues dado varias vueltas a esa cuestión, con los ejemplos que has puesto, con los problemas de la física, etcétera. Pero hay un determinado momento que tú dijiste, ok, tenemos hipótesis, entonces estamos cerrados a una imposibilidad de distinguir una hipótesis verdadera de una hipótesis falsa. Y dijiste, no, hay elementos, como por ejemplo la ley o la regularidad, pusiste el ejemplo del sueño, del ratón que se transforma en libro, del libro que se transforma en ratón, hablaste de la relación entre hipótesis, entonces yo estás hablando de regularidad, estás hablando de una cierta consistencia, o en fin. Entonces mi pregunta es, pues, ¿cuál es el significado de arbitrariedad en Leibniz? ¿Y cuál es su relación con la plausibilidad? ¿No? Porque, vaya, que hay un elemento, no sé si, no tal vez a la base, tú dijiste, no es un autor dedutivo, es un autor donde ese elemento expresivo e inventivo tiene un rol muy importante. Entonces, es que quizás la plausibilidad es a posteriori, digo, a posteriori de la hipótesis, no a posteriori en términos de, digamos, intramental o extramental, no. ¿Cómo, cómo tú explicarías o definirías arbitrario y cómo lo pondrías en relación con plausibilidad? Mira, para mí es muy importante esto de la arbitrariedad, porque Leibniz lo que ha hecho es desplazar la noción de causalidad a la noción de expresión, ¿no? O sea, en el siglo XVII se cierran todos los caminos para la causalidad. Malebranche, de alguna manera Spinoza, Hume, bueno, antes de Leibniz, Locke, ¿no? Entonces se cierran los caminos para la causalidad y entonces Leibniz lo que hace es retomar la noción de expresión. Pero la expresión justamente lo que tiene es como un ingrediente de arbitrariedad. El ejemplo que ponía es, todo lo que yo he dicho aquí, alguien podría decir, eso es verdadero o eso es falso, pero es falso o verdadero ex hipótesis. Es decir, solamente bajo la hipótesis de que mis palabras, adiós Alan, que estés bien, bajo la hipótesis de que mis palabras signifiquen lo que significan y no lo contrario, ¿no? Ahora, mis palabras son absolutamente, o sea, nuestro lenguaje es completamente arbitrario y sin embargo es expresivo de la realidad. Otro ejemplo es el de la orquesta, ¿no? ¿Qué hay de común entre una sinfonía y su partitura? No hay nada en común. ¿Qué hay de común entre la partitura y los movimientos del director? No hay una relación de causalidad, ni siquiera hay nada, es una arbitrariedad. Pero como la estructura de los movimientos del director y la estructura de la partitura se expresan de alguna manera, hay verdad, ¿no? O sea, podemos decir, pues ese director sí está haciendo su trabajo y ese otro director se le fue la olla, ¿no? O sea, a pesar de esa arbitrariedad, ¿no? Entonces, para la noción de expresión es muy importante que no nos espante la arbitrariedad, porque estamos con un montonal de estas estructuras todo el tiempo, o sea, y las mónadas, ya ese es el caso extremo de Leibniz, no se conectan entre sí, no tienen relaciones de causalidad. Entonces, pues, ¿quién sabe qué está en la mónada allá? Pues, ¿quién sabe qué está, no? O sea, es unas cosas que no tienen nada en común con las mías, porque no hay ventanas,
y sin embargo son expresivas entre sí. Pues por eso es que una hipótesis puede tener una dosis altísima de arbitrariedad. Ahora, hay otro sentido de hipótesis en donde efectivamente, cuando mencionaba esas hipótesis que sí se pueden decidir, que funcionan pues como las que estamos habituados, ¿no? Bueno, yo hago la hipótesis de que si, no sé, si me meto un pollo en el agua, pues el pollo se va a ahogar, ¿no? Bueno, la compruebo, pues sí se ahoga, ¿no? Ya. Pero estamos en el ámbito de los fenómenos, estamos más bien en el ámbito de la indecibilidad, ¿no? Porque tu perspectiva y mi perspectiva ni tienen una vinculación causal, ni tienen prioridad una sobre otra, ni se deducen una de otra. Entonces, más bien lo que tenemos que ver es qué tan expresivas son entre sí. Creo que el mejor ejemplo es el del daltónico. Esta cosa que nos hemos preguntado desde niños, ¿no? ¿Qué tal que mi azul en realidad es tu verde y tu verde es mi azul? ¿No? Y así percibimos el mundo. Pues no hay manera de saber si eso es verdad o no. Y sin embargo, sí descubrimos que alguien es daltónico. ¿Por qué? Porque su manera de nombrar los colores no es expresiva de la nuestra. O sea, vamos a suponer que tú ves el verde como yo veo el azul y viceversa. Dado que tú siempre le vas a llamar verde a lo que tú ves azul y siempre le vas a llamar azul a lo que tú ves verde, ¿no? Es nuestras maneras en las que percibimos el mundo son expresivas. El daltónico no, porque a veces le llama gris al rosa y a veces le llama rosa al gris. Entonces, ahí hay un montón de arbitrariedad, tanto en la relación entre tú y yo que no somos daltónicos, como en la que tenemos con el daltónico. Hay muchísima arbitrariedad y sin embargo, nuestras estructuras sensoriales sí son expresivas y la suya no. Ese creo que es el ejemplo que muestra como los dos tipos de hipótesis, ¿no? Partimos de que lo que tú ves, pues quién sabe qué es, lo que yo veo, quién sabe qué es, pero podemos partir de la hipótesis de que hay algo en común y con el daltónico esa hipótesis se rompe, ¿no? Y mira, no, ese ya no es expresivo porque a veces le llama gris a y a veces le llama rosa. Muchísimas gracias, fue un gusto. Gracias también, profesor Roberto, por la ocasión. Y nada, pues, querido Leonardo, te envío un fuertísimo abrazo. También a tu esposa, con quien tuve el gusto de trabajar para Metafísica y Persona hace un año. Espero que estén bien, y ojalá nos volvamos a coincidir en algún congreso de Leibniz, Sí. o en alguna ocasión. Sí, ya hace falta que haya cosas menos virtuales para vernos. Ya no aguantamos las pantallas y igual aprovechamos con gusto, porque mira que aprendí muchas cosas que no sabía, ¿no? Tuvimos la ocasión de hacer ese diálogo súper bueno, pero sí, uno ya está cansado de las pantallas, ¿no? O sea, como que ya tiene la cara cuadrada, ya. Pues qué gusto, Olivia. Muchas gracias. Bye. Muy bien. Profesor, me despido. Bye. Nos vemos, Livia. Leo, pues creo que ya nos quedamos tú y yo. Nada más, pues comentarte que en un ratito más te haré llegar esta constancia en agradecimiento